Shabbat Tov. Sean todos bienvenidos. Jodesh Tov, estamos en un nuevo mes de Mar Heshvan. Este mes de Mar Heshvan es muy especial porque vamos a salir. Hoy Yom Rishon, domingo, comenzamos la Perashá Lech Lecha, ve por ti, ve para ti, que leímos ya la primera parte este Shabbat Parashat Noach. Vamos a salir al exterior, vamos a dejar la tranquilidad, la menujá, de quedarnos acá en la tierra de Israel, protegidos por la vista de Dios. Y salimos al mundo y vamos a ver acá en la Perashat Noach un poco cómo funciona todo este asunto de salir, de dejar la tranquilidad y las costumbres, la zona de confort, para salir a realizar la tarea que Dios nos dio. Todas estas semanas les estamos mandando música, una música muy especial del Rab, y ahora vamos a ponerles un poquito de Adon Olam. ¿Me está escuchando bien?
Muy bien, entonces les decía que esta perashá, Noaj, es muy pertinente, muy actual, porque habla acerca de Noaj, ese primer hombre, el primer tzadik, que hizo un pacto con Dios, que inició nuevamente una humanidad, y tiene que ver con la unión de esta época, el despertar de los pueblos del mundo para cumplir los 7 preceptos, como el Rebbe de Lubavitch ordenó a todos sus Hasidim, nos ordenó que llevemos esos 7 preceptos a todo el mundo. Y entonces ese despertar de todos los pueblos también está acompañado por el despertar del judío para traer la redención y juntos con traer el Mashiach. Pero esas primeras aguas de Noaj representaban cómo el ser humano está sumergido en las aguas de este mundo, en las preocupaciones por tener sustento, por sobrevivir, y muchas veces esa sumergirse en todo eso nos impide realizar lo que queremos, conectarnos con Akadosh Baruj Hu y hacer su tarea, y saber bien qué somos, qué es lo que queremos, para qué estamos aquí. Pero por otro lado, sabemos que esas aguas, como duraron 40 días y 40 noches, son similares a las aguas de la mikve, que su medida es 40 CA, 40 medidas de agua, y entonces son aguas que purifican. Y desde ese punto de vista, todas las cosas que venimos a hacer en este mundo, por más que nos sean un esfuerzo y a veces no sean del todo agradables, son una forma de purificarnos. Y esa purificación hace que el trabajo que realicemos sea mejor. Entonces decíamos que empieza la Perashá, luego de Perashá Bereshit, donde nace Noaj, y acá ya Noaj tiene su familia, y cuenta la Torá que el mundo está lleno de perversión, y Dios dijo que había que destruirlo, se arrepintió de haber creado este mundo. Pero ese arrepentimiento no es como un arrepentimiento del ser humano, sino que es un nuevo despertar.
Mitnahem, está dicho. Esa palabra que tiene la raíz de Noach, ya trae, como está dicho también, que toda enfermedad trae dentro de sí la curación. Akadosh Baruj Hu, todo lo que hace ya trae la solución. Entonces, ese arrepentimiento significa que iba a destruir a todos los malvados, pero que iba a dejar que la humanidad vuelva a crecer, vuelva a reproducirse, y está dicho literalmente también en esta perashá, como le dijo a Adama Rishon, Kuru Urbu, tanto él como todas las criaturas que iba a salvar en el arca, se iban a multiplicarse y fructificar y llenar la tierra, como le dijo también a Adama Rishon. Entonces, así como Adama Rishon fue el principio de la creación, pecó y cayó, también Noah comenzó una nueva etapa y también cayó. Y por eso en esta Perashat, este Yom Rishon en el que estamos, comienza la Perashat Lech Lechá, donde comienza un nuevo proyecto de Akadosh Baruj Hu para refinar el mundo. Esta vez no destruyéndolo, sino que el mismo mundo, a través del trabajo del judío, de ese primer hebreo, que era Abraham Avinu, a través de ese trabajo iba a volver a elevar la creación para que así definitivamente después de 6.000 años pueda Dios revelarse y que se cumpla su verdadero deseo, que es morar en este mundo limitado, material, y revelarse tal como está en su esencia y en su luz infinita. Entonces le pidió a Noah que construya un arca y le prometió que lo iba a salvar a él y a su familia. Le dijo que lleve 7 pares de animales puros, 7 pares de animales de aves puras y 2 pares de animales puros, impuros y aves impuras. Que lleve comida para su familia, para los animales. Entonces comenzó a llover 40 días y 40 noches y todo fue destruido. Toda vida fue muerta que había sobre la faz de la tierra, por supuesto los peces, todo lo que no respiraba aire del aire mismo, no respiraba oxígeno del aire, vivió. Entonces durante un año estuvo el agua limpiando todo el mundo, y entonces en ese momento Dios le dijo a Noah que salga de la teiba. Cuando llegó el momento de construirla y de subir, le dijo, vola teiba, ven a la teiba, entra al arca. Esa arca es la Torah. Teiba es palabra. ¿Cuál es la palabra? La palabra de la Torah, la palabra de Dios que está escrita en la Torah, que fue recibida por el pueblo elegido en el monte Sinaí a través de Moshe. Ese es nuestro refugio para las aguas del mundo, todas las preocupaciones del sustento. La Torah es nuestro refugio y es literal. El que se ocupa de la Torah es liberado de todos los problemas del mundo. Entonces, así como le dijo, ven a la Teibá, le dijo que esta vez salga de la Teibá. La idea no es que la persona esté recluida todo el día en la yeshiva, en el estudio, haciendo tefilá, sino que eso es una forma de tener instrucción, de tener inspiración, energía, fuerza, recibir bendición de lo alto, pero hay que salir en determinado momento para hacer la tarea que tiene que hacer, así como también fueron 40 años en el desierto y 40 días y 40 noches del diluvio, y también 40 son los trabajos que se hicieron para construir el Beit HaMikdash, 40 son los días que estuvo Moshe Rabbeinu 3 veces para recibir la Torah arriba del monte Sinaí, 40 son las medidas, las 40 CA, Mem CA, que, que es la medida de la mikve en la que uno se sumerge, la medida mínima de una mikve en la que se sumerge para que haya purificación. Y esa 40 es la letra Mem de Maim. Maim es Mem Yud Mem. Y Mem Yud Mem, ¿quién sabe cuál es la gematria? Para que
puedan calcular mejor, se escribo aquí. Maim. Hay una mem inicial y una mem final. ¿Quién sabe la gematria de la palabra maim? 90, muy bien. ¿Y qué letra es 90? La palabra 90 es Sadik. Es la letra Tzadik. Tzadik. Y también es el Tzadik de la generación. Entonces, el Tzadik es el que trae la purificación del mundo. Por eso hay que estar aferrado al Rebbe, hay que estar aferrado al líder de la generación, el líder espiritual y físico, que es el que recibe directamente la orden de Hashem y él nos dice lo que hacer. A través de él viene la Torah y viene la palabra de Dios para purificarnos. Esa es la palabra Maim. Por eso el agua es el alimento principal. Primero está el aire, que es el oxígeno, que es el Ruach. Ruach es espiritualidad. Maim es físico. Así como Ruach es el aire, también el agua es el Geshem. ¿Ok? Geshem es lluvia, es el agua que se transforma en algo visible, se materializa. El agua que está en el Ruach, en el viento, en el aire, se materializa en el Geshem, en las gotas de agua, y así se ve algo que antes no se veía, que estaba ahí pero no se veía. Esa es la unión del espiritual y del material. Por eso esta perashá tiene tanto que ver con la unión de las aguas de arriba y las aguas de abajo, que tiene que ver con la unión de las aguas de la Torá con las aguas de la ciencia, las aguas de arriba y las aguas de abajo. De eso vamos a hablar también en nuestra visita a los países que vamos a ir. Así que para allá Bereshit, para allá Noach, en dos parshiot que tienen mucho material y mucha inspiración para todo esto que vamos a enseñar. Así que les recomiendo que profundicen en todos los temas. Entonces, continuando con la Perashat Noach, Noach bajó de la Teibá, después que mandó al cuervo, y el cuervo volvió sin nada, después volvió a salir y se fue. Entonces mandó a la paloma, y la paloma volvió con una rama de olivo, mostrándole que ya había aparecido la tierra firme. Y entonces ahí es lo que llamamos el pacto del arco iris. Salió el arco iris y eso es la firma de Dios en este mundo, donde le promete a Noah que no iba a volver a destruir la humanidad de esta manera, a través del agua. Y entonces Noah bajó y tomó de los animales puros, hizo sacrificios a Dios, y entonces ese arco iris fue la señal de que había aceptado esos sacrificios. También leemos en la Perashá un incidente muy desagradable por el cual Noah maldijo a su hijo Ham. Noah tenía 3 hijos, Shem, Yefet y Ham. Y el hijo de Ham era Canaán. Como ustedes saben, Canaán es el nombre de la tierra que tenía la tierra antes de que entre el pueblo de Israel. Luego se llamó la tierra de Israel. Y allí estaban los 7 reyes canaanitas, de los cuales hablamos la semana pasada, que tienen que ver con las 7 cualidades del alma que hay que rectificar. Entonces,
este incidente que tenía que ver con el vino y tenía que ver con sexo, cosas muy extrañas que cuenta el Perashá, que no vamos a entrar allí ahora, es el origen de todas las desviaciones de las emociones del corazón y están concentradas justamente en Canaán y su hijo Ham, que Ham quiere decir calor, caliente, significa calentarse, tener pasión por las cosas de este mundo, por las sensaciones exageradas que nos hacen mal. Entonces su hijo, Canaán, dominó la tierra de Israel y luego el pueblo de Israel entró y eliminó todas esas malas tendencias que tiene que ver también con la purificación, con la rectificación de las cualidades del alma. Entonces por eso Canaán fue maldito y Noah le dijo que iba a ser esclavo de sus hermanos. Noah murió cuando tenía 950 años, entonces después la Perashá no narra todas las generaciones de Noah. El Toldot Noah, Noah. Estas son las generaciones, la descendencia de Noah, Noah. La tierra tenía un solo idioma y la gente decidió construir una torre para elevarse al cielo. Todas estas cosas tenemos mucho material de cada una, pero tenemos que elegir porque no llegamos a todas. Entonces Dios vio que esto que estaba haciendo esa generación de gente muy culta, incluso tenía el dominio de la lengua de la Shona Kodesh, y por eso los podían dominar a los ángeles y ordenarles, porque los ángeles solo entienden la Shona Kodesh. Entonces ellos podían ordenarle a los ángeles qué es lo que tenían que hacer, y por eso se sintieron como dioses. Entonces dijeron, ¿por qué tenemos que hacer lo que Dios quiere? Nosotros podemos ir allí arriba y conquistar el reinado. Esa mentalidad luego fue heredada por todos esos reyes y por Isaac, por los romanos, y los romanos lo heredaron al cristianismo y al islam, la mentalidad de querer conquistar algo que no les pertenece, significa robar, al pueblo de Israel en especial y a toda la humanidad en general, lo que es la verdadera intención de Dios, que está plasmada en la Torah. Entonces, yo no sé en este momento cuántos años pasaron desde que falleció Noah hasta la Torre de Babel. Vamos a averiguarlo. No te puedo asegurar cuánto. Entonces, cómo fue que hizo Dios para poder anular ese poder que ellos tenían, el poder de la palabra? Confundió las palabras, entonces lo que para unos era una cosa, para otros era otra. Entonces no pudieron seguir construyendo esa torre, esa ciudad torre, y la generación cayó. Y ese es el origen de todas las lenguas del mundo. Entonces la rectificación de la Torre de Babel también es volver a recobrar el significado de la palabra, transformar la lengua sagrada para que todas las naciones hablen un mismo idioma y volver a reconstruir aquello que en el origen era perfecto y que fue mal utilizado. Entonces este también es en esencia lo que tenemos que hacer. Volver a transformar y encontrar la armonía en aquellas cosas que fueron mal utilizadas, desde Adán Rishon hasta nuestros días. Y ese es el secreto de Noah, Anzahen Beinei Hashem. Noah encontró gracias a los ojos de Hashem, encontró armonía. Por eso la unión de la Torah y la ciencia
la unión del pueblo de Israel y del mundo, la unión de Dios y la creación, del espiritual y material, está justamente expresado en la Kabbalah y el Hasidut, en el Zohar, el Arizal, en la Perashat Noach. Entonces, dejaron de entenderse entre sí y Dios los dispersó por el mundo. Luego trae las crónicas de la generación de Abraham. Abraham, que salió de Ur Kasdim y fue a Harán con su padre, con su sobrino y su sobrina, con la cual se casó, Sarai. Sarai era la hija de su hermano, y entonces ellos fueron los que bajaron a Harán y después cruzaron y fueron a la tierra de Israel. De eso habla la Perashá Lej Lejá, y a partir de ahí todas las parashiot que vamos a ver en las próximas semanas y que vamos a estudiar en profundidad también en nuestra gira. En nuestra gira por Colombia, por Chile, por Paraguay, por Argentina, aparte de las conferencias que vamos a dar, vamos a querer sentarnos con nuestros amigos, con aquellos que quieran entrar en una atmósfera más íntima, estudiar juntos, a tomar un libro de Hasidut, tomar un Humash, tomar un Zohar, Arizal, tomar los libros del Rab y empezar a hablar, estudiarlos un poco más en forma íntima, y eso como para sembrar la semilla de centros de estudio y de Batei Midrash de Galeinai en toda Sudamérica. En Colombia ya está más avanzado, en Chile está avanzando, en Argentina está avanzando. Esperemos que con esta gira, que tiene distintos, como ustedes ven, tiene distintos objetivos, todo eso caiga en tierra firme y pueda brotar. Entonces, también Abraham y Sarai fueron a la tierra y hicieron Gerim, hicieron conversos, tanto en la tierra de Harán como en la tierra de Israel, por todos lados, y también fueron dispersados por todo el mundo, él y su simiente. Cuenta, por supuesto, cómo Abraham se casó con Sarai, y como ya había pasado el tema de la Torre de Babel, la gente hablaba en diferentes idiomas y no podían entenderse. Entonces vino Abraham y comenzó a proclamar en nombre de Dios. Ustedes saben que para entender la parte interior de la Torah hay que entender en profundidad la parte revelada, tanto la parte escrita como la parte oral. Dentro de la parte oral está lo que nosotros llamamos la Kabbalah y el Hasidut. ¿De dónde proviene la Kabbalah y el Hasidut? Proviene de Adán Rishon, proviene de Noah, proviene de sus hijos, de toda esa línea que no se perdió, que pasó por Abraham, Isaac, Jacob y todos los sabios del pueblo de Israel hasta nuestros días. Noah tenía el hijo que era Shem, y Shem tenía un nieto que era Eber. Ellos le enseñaron Torah a Abraham Avinu y a todos sus descendientes, le enseñaron todos esos secretos. La fuente más directa que nosotros tenemos es Rabbi Shimon Bar Yochai, a finales del segundo templo y al principio después de que se destruyó. Él era un gran sabio que vivió
en el templo, era parte del Sanedrín, y luego, como sabemos, los romanos decretaron la pena de muerte y se fue a esconder a las cuevas. Pero todo lo que él enseñó no era solamente la parte oculta, sino que esto que nosotros estudiamos está basado en el Humash, son explicaciones, así como las historias, el Zohar trae historias y enseñanzas, eh, tal como el Talmud o el Midrash. Entonces, Rabbi Shimon Bar Yochai junto con sus compañeros eran parte de todos los sabios de la Torah oral, que la Torah oral no es simplemente la explicación que recibió Moshe en el monte Sinaí de cómo se tenían que cumplir las cosas, las leyes que estaban escritas en la Torah. Así como cuando uno va a estudiar a la universidad o va al colegio, le dan un libro, está el maestro que viene y te explica lo que significa eso que está escrito. Porque las cosas que están escritas, como en todo código, en todo el libro manual de explicación, de estudio, están escritas las cosas en forma que la persona que las lee entiende exactamente a qué se refiere. Entonces tiene que estar el maestro y explicarle oralmente cómo se aplica, cómo se entiende eso que está ahí escrito. Entonces el Zohar es parte de eso, parte de la Torah oral, que nos explica la parte profunda de la Torah y de todo, también de los profetas, de las crónicas. Y como les decía, allí hay algunas historias acerca de los rabinos que vivían allí en esa época, compañeros de Rabbi Shimon. Estamos hablando de hace 2000 años, el primer siglo de la era común, y allí había dos rabinos que seguramente ustedes escucharon en muchas de nuestras charlas, que se llamaban Rabbi Gia y Rabbi Yehuda. Y cuenta que cierta vez ellos viajaron a las montañas y allí encontraron restos de los huesos de las personas que vivían antes del diluvio. Esas son las personas, Anshei Shem, nombres, personas de renombre, como les decía, tenían el poder sobre así como después del diluvio, los descendientes de Noah tenían el poder de la lengua sagrada, el conocimiento de la lengua sagrada, porque era la lengua que ellos hablaban. Antes del diluvio también, no había otra lengua. Entonces, está dicho que esos poderosos de la tierra se enamoraron de las mujeres. Entonces trajeron hijos que eran gigantes. Uno de los Midrashim cuenta que esos poderosos de la tierra eran lo que se llaman ángeles caídos. ¿Qué son los ángeles caídos? Algo muy diferente a lo que se explica por ahí. Eran aquellos ángeles que cuando el pueblo de Israel bajó y Dios quiso crear al hombre, él dijo, ¿cómo vas a crear al hombre, a un hombre nacido de mujer, si ellos después van a corromperse, van a destruir toda la obra que vos querías y no van a hacer lo que vos querés? Entonces Dios les dijo, ¿ustedes piensan eso? Bueno, yo ahora voy a destruir a todos estos que están allí. Pero primero quiero que ustedes bajen y vean si ustedes pueden hacer algo mejor que el hombre. Entonces cuando ellos bajaron, se materializaron esas almas de los ángeles que le dijeron a Dios que el hombre no valía la pena porque pecaba. Cuando ellos llegaron allí abajo, pecaron más todavía y violaron a las mujeres que allí había, y de allí salieron los gigantes como Gog, Magog, todos los que cuenta la Torá. Entonces estas personas
murieron, por supuesto, y sus huesos quedaron. Entonces, cuando esos eruditos caminaron por las montañas, encontraron los huesos de estos gigantes y contaron que eran tan grandes esos esqueletos que podían caminar 300 pasos, o sea, como 150 metros, dentro de los huesos que encontraron. Y entonces los sabios dijeron, ahora sabemos por qué la gente no tenía miedo del decreto de Dios. ¿Por qué? Porque eran enormes. ¿Y cuál era la explicación? Ustedes saben que las aguas del diluvio vinieron no solo de la lluvia que caía, sino las aguas que surgían de los manantiales que surgían de abajo de la tierra. Y entonces ellos pensaron que si con sus enormes pies tapaban los manantiales de los cuales surgía el agua, entonces no se iban a inundar, ¿no? Dios no iba a poder destruirlos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo que el agua que subía en los manantiales suba hirviendo. Entonces esos gigantes no pudieron soportarlo y así murieron. Ahora, dice todo esto es lo que dice el Zohar. Y pregunta el Zohar, ¿cómo puede ser? Esto es muy extraño lo que está contando. Hay varias preguntas. Dice, ¿cómo puede ser que los sabios estén deambulando por las montañas si hubieran sido rabinos de verdad? ¿Por qué no estaban estudiando en el Beit Midrash, en la sala de estudio? Otra pregunta es, dice el Arizal y preguntan los Jajamim, los sabios, ¿cuál es el propósito de que el Zohar nos cuente esto? ¿Qué tenemos que aprender de este asunto? Por un lado, la lección que aprendemos es que no tenemos que ser como esa generación del diluvio. La arrogancia y la terquedad, en última instancia, arruina a la persona. El judío tiene que ser una persona humilde. Y cuando se equivoca, tiene que reconocerlo. Y no tiene que ser arrogante y pensar que él puede dominar el mundo, puede dominar a Dios, puede dominar las palabras y a los ángeles. Y así está dicho en el Talmud que la persona tiene que ser flexible como una espiga, y como una caña, y no rígida como un cedro. Tiene que saber reconocer su error y no querer ser más que los demás. Ahora, ¿por qué los eruditos estaban allí? Tenemos que recordar que todo lo que sucede no es una coincidencia, no es por azar, es todo por providencia divina. Y está todo orquestado por Dios para permitirnos ayudar a transformar todo lo que sucedió. Entonces estos rabinos que estaban caminando por allí, estaban tratando de reforzar su conexión con Dios y también ayudarnos a que todos nosotros podamos tener una conexión con Él. Entonces fueron allí y trataron de rectificar aquello que había pasado con esas personas que murieron. Vieron qué grandes que eran, qué terribles las personas que vivían antes del diluvio, y eso, ¿cómo se rectifica? Mostrándonos cómo es enorme la fortaleza de Dios. Incluso la más grande y más poderosa de las criaturas no es simplemente como un pequeño grano de arena frente a él. El Arizal escribe algo muy profundo y una nueva dimensión revela. Dice que la generación del diluvio no era solamente físicamente fuerte, sino que también espiritualmente eran poderosos.
porque esas almas de la generación del diluvio provenían de un origen supremo muy elevado. Entonces ese tamaño físico también es una indicación de su poder espiritual. Pero cuando llegaron a este mundo, ese poder espiritual, todo lo que crece más, está más alto, cuando cae, baja muy bajo. Entonces esa luz espiritual que ellos tenían hizo que los dirija en direcciones negativas. Y entonces esa gran fuerza hizo que Hashem tenga que revelar una enorme fuerza también para poder dominarlos. Entonces el Arisa que nos muestra, nos explica todas las cosas del Zohar, nos muestra en definitiva cuál era la parte espiritual, la parte oculta de todo este tema del diluvio. Entonces, esa en última instancia lo que Rabí Gia y Rabí Yudá fueron a ese lugar tan alejado. No era porque estaban dejando de estudiar Torah, al contrario, estaban saliendo, como explicamos al principio de la clase, de ese lugar para hacer una tarea en el mundo. Entonces el propósito del viaje era purificar y elevar exactamente a esas personas que murieron en el diluvio. Gigantes que tenían un origen muy elevado y que cuando esa luz tan enorme cae abajo, esa negatividad produce cosas muy terribles. Pero así también, cuando la negatividad es muy grande, hay que transformarlo en algo positivo. Hay que traer luz que viene de la oscuridad. Entonces, esa chispa de divinidad, esa parte de luz que había dentro de eso tan negativo, ellos lo rescataron y lo volvieron a la santidad. Entonces, ¿de dónde vino la transformación de la generación del exilio, del diluvio? Vino a través del estudio de la Torá que habían hecho aquellos eruditos. Entonces la Torá revela lo bueno que hay en toda la creación. A través de que nosotros estudiamos y tomamos contacto con la realidad y todas las cosas negativas que pueda haber, a través de traer la luz de la Torá, eliminamos la oscuridad y queda revelada solamente la luz. Y entonces, a través de entender una lección espiritual positiva de eso, o sea, encontrar el poco de bien que hay en eso malo, eso es suficiente para elevar todos esos poderes espirituales que estaban mal direccionados. Entonces, Ronald Josué nos pregunta, ¿nunca estos seres caídos se portaron bien desde sus primeras generaciones? Así como no hay ningún tzadik que haga todo perfecto y no cometa ningún error, tampoco hay nadie que haga todo mal y no haga ya algo bueno. Porque por el hecho de venir a este mundo, tenían que hacer algo bueno para poder seguir existiendo. Si no hay nada bueno, no puede existir. Entonces, por supuesto, algo deben haber hecho bueno. Y eso es lo que vinieron los tzadikim, estos tzadikim, a enseñarnos. Y a través de ese trabajo que hacemos cada uno de nosotros, ustedes allí donde se encuentren, nosotros aquí, al ver las cosas y tratar de rectificarlas, entonces elevamos eso a su origen y traemos la bendición a este mundo. A veces la rectificación es un acto físico, a veces es nada más que verlo y aprender algo bueno de eso. Y a veces es directamente eliminarlo de la existencia.
Entonces, de una forma u otra, el judío tiene que saber que nada le sucede por casualidad y que lo principal es la acción. ¿Ok? Ese es el espíritu de todo lo que hacemos y es también, en resumen, un poco todo lo que estamos estudiando en esta perashá. Entonces, como siempre, estudiamos un poco de la parte revelada. Así empieza la Torá. Estas son las crónicas de Noaj. Noaj era un hombre justo, perfecto en su generación, y Noaj caminaba con Dios. El toldot Noaj, Noaj, ish tzadik tamim haya bedorotav et Elohim italech Noaj. Entonces, Noaj era él mismo el tzadik, él era también el producto. Cuando la persona estudia Torah y trata de ser mejor, él mismo un descendiente, la simiente que él crea. Entonces dice Rashi, el toldot Noach, Noach ish Tzadik, dice que la Torah habla bien del Tzadik y lo alaba, como está dicho en Mishle, Zecher Tzadik Libraja. El Tzadik cuando está en el mundo trae bendición. Y otra cosa que explica es que la principal del el producto o la descendencia del tzadik son sus propias buenas acciones. También dice en su generación. ¿Por qué dice que en su generación? Hay una explicación que es como alabanza y otra explicación es como en forma más negativa. Por un lado dice que él era el más tzadik de toda su generación, lo está alabando. Y dice, y si él hubiera estado en una generación de tzadikim, ¿cuánto más tzadik hubiera sido? Él se destacó porque eran todos malvados, pero si hubiera estado entonces los tzadikim también hubiera sido mucho más tzadik todavía. Y hay otros que dicen al revés. Dice, si él era el tzadik en su generación, pero en la generación de Abraham, él ya no hubiera sido considerado un tzadik en comparación con Abraham. Y dice, y con Akadosh Baruj Hu, con Elohim, se conducía Noah. De Abraham está dicho, dice Rashi, Italach lefanai. Abraham caminaba delante de mí. De Noah está dicho que Noah caminaba con Hashem. Ayer Italachti lefanai. Dios hacía que Abraham camine delante de él. Pero Noah no podía caminar adelante de Hashem, tenía que ir al lado, necesitaba siempre que Dios esté al lado de él para que lo cuide y guíe todos sus pasos. Abraham, él tenía a Dios en su interior, entonces iba adelante como diciendo que él era una persona que proclamaba y todos los que lo veían como había Dios en este mundo. Dice, Abal Abraham היה מתחזק, מתהלך וצדקו מעליו. Abraham caminaba y cada vez se fortalecía en su ser de tzadik, en sus buenas acciones, en todo su ser. Noah se mantenía siempre igual. Y también dice Italaj. Italaj es que caminaba, pero en forma pasada. Por eso está explicado en un verbo que se llama Lashon Kaved. Kaved quiere decir que es un término muy fuerte. No está escrito en forma placentera. Y Talej quiere decir que lo tenía que hacer caminar. Y aparte, en pasado.
¿Ok? Muy bien. Entonces, como continuará para allá diciendo que Noah engendró 3 hijos, Shem, Ham y Jefet, y el mundo estaba corrupto, entonces lo destruyó. Pero recién dijimos que toda bendición viene del tzadik. Ustedes saben que leemos muchas cosas del Rebbe, mucha Hasidut, muchos temas de Torah, y justamente este Shabbat fue Shabbat Rosh Hodesh. Rosh Hodesh sabemos que de la cabeza viene la bendición para todo el cuerpo, así también la bendición que hay en el Rosh Hodesh, inicio del mes, es una bendición para todo el mes. Entonces, lo que es importante, que sepamos hacer cosas como para que esa bendición se revele. No solamente que esté en forma potencial, sino que se revele. Y se revele de forma de Noach Noach. Dicen los sabios, otra explicación de Noach Noach, que es, Noach quiere decir que es placentero, agradable, armonioso, que es Noach para Dios y Noach para la creación. El tzadik es una persona que da placer a Dios y también da placer a toda la generación. Y también tiene que ver con Menujata Nefesh, que una persona está tranquila y que hoy hablábamos de todos los problemas que uno tiene para obtener el sustento, para hacer las cosas en este mundo en todo sentido. Entonces esa bendición de Noach es que también las cosas que nosotros recibamos y todo lo que hacemos, que esa bendición sea traída en forma Noach, en forma de placentera, en forma suave, en forma de tranquilidad, porque Noach tiene que ver con descanso. Entonces tiene que ser un descanso del cuerpo y también un descanso del alma. Esta es una también de las intenciones de nuestro viaje, de llevar como es el tema de la curación, de la salud del cuerpo y del alma. Entonces también tiene que ser placentero para el cuerpo y también placentero para el alma. Y como es eso, tiene que haber salud física y espiritual. También tiene que ser respecto a uno mismo y también respecto al prójimo. Entonces, esto tiene mucho que ver con la forma en que la persona trabaja en este mundo para traer bendición. Porque toda bendición viene de la unión de Dios, la unión de los seres humanos, la unión de seres humanos con Dios, del mundo con Dios, de todos los mundos espirituales. Y eso es a través de la palabra placentera, a través de llevar la palabra de la Torá en forma placentera, no en forma de castigo, ni de musar, ni de la ética dura, sino en forma de Noach. Esa es la forma que viene Abraham. Y la forma más placentera de dar y de recibir es a través de la tzedakah. Uno tiene que sentir el placer de la tzedakah. Y esa tzedakah trae bendición, tanto el que la da como para el que la recibe. Y así vemos en la naturaleza del ser humano. Tanto judío como no judío, cuando la persona tiene tranquilidad de espíritu y hace las cosas pensando, y hace las cosas con afabilidad, con armonía, menujata guf, menujata nefesh, entonces todos sus actos son completos y tiene éxito. Y más todavía con respecto al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está escrito Banim Atem Lashem Elokeichem. Ustedes son hijos de Dios, vuestro Dios. Y sobre cada uno y uno del pueblo de Israel está escrito Beamha Kulam Tzadikim. ¿Qué significa que todos son tzadikim?
que cada uno y uno como dice el Rebbe anterior, que cada uno tiene que lefarek tapekalaj, cada uno tiene que abrir su pequeño paquete que tiene en su interior. Y cuando tiene todo oculto dentro y no entiende bien quién es, tanto el judío como el no judío, cuando no conoce lo que tiene adentro de su alma, entonces está en la oscuridad y comete errores y hace problemas, hace pecados. Pero cuando se mete dentro suyo y descubre que el tesoro que tiene adentro, y descubre que eso es parte de Dios en lo alto, entonces eso hace que revele al tzadik que hay dentro suyo, revele al Mashiach que hay dentro suyo. Y eso va de forma placentera, de forma de menujá, de noaj, de placer y de armonía del cuerpo y del alma. Y entonces a través de trabajar de esa manera, de descubrir que dentro de uno y dentro del otro hay un tzadik, hay una luz infinita, hay un alma pura, entonces eso hace que venga la bendición de Hashem. Tanto con hijos, con sustento, con, con abundancia en todas las cosas, espiritual y material, y sobre todo con abundancia. Y con esa abundancia significa que uno recibe más de lo que necesita, entonces puede dar tanto física como espiritual. Y entonces de ese Noach Noach surge Lech Lechá. ¿Qué significa Lech Lechá? Significa dejar ese lugar, como decían los sabios estos y como hacen todos los Luhim, dejar ese lugar de tranquilidad física, de ese lugar de confort, y salir afuera, salir de la yeshiva, después de haber recibido toda esa nutrición física y espiritual, salir a gastar las energías, porque el órgano que no se usa se muere. La persona que no sale afuera y utiliza todo lo que Dios le dio, se muere. Y eso es lo que se llama rayá. Ese es el malvado. Aquel que tiene y no da nada. Recibe para guardarlo y esa luz que recibe se transforma en oscuridad, es cubierta por las clipot, por el citra ájara. Entonces, la mejor forma de que todo eso que nosotros tengamos no se pudra adentro y se transforma en algo malo, es salir afuera y darlo, dar todo lo que tenemos, más todavía de lo que Dios nos da, porque así Dios nos da todavía con mayor abundancia. Y así Abraham vino, el primer judío, salió de su lugar y frente a todos los pueblos del mundo, parecía como que iba de un lugar a otro, sin saber, de un país a otro país, de ciudad en ciudad, pero en realidad ese ir, esa alijá de Lej Lejá, era del lugar de donde él tenía que salir a ese lugar donde tenía que llegar. Y en cada paso que da es salir y llegar a un lugar para un propósito. Cada paso que nosotros damos tiene que ser para un propósito. Cada lugar que dejamos y vamos al otro tiene que tener el propósito de dejar nuestra huella allí. Y esa huella que sea la huella de Akadosh Baruj Hu. Y entonces cada paso que damos sirve para que nos acerquemos un poco más a ese lugar donde tenemos que llegar. Porque si vamos sin ningún orden, sin saber lo que estamos haciendo, a veces ese paso nos aleja del lugar donde tenemos que llegar. Y cada vez tiene que ser en forma más interior, más mini. Tenemos que, a medida que nos alejamos de ese lugar donde salimos, tenemos que ir acercándonos a eso que está ahí adentro nuestro. Y entonces, de esa forma, Akadosh Baruj Hu nos da
la bendición, como está escrito también en la Torah en Parashat Lech Lejá, que Akadosh Baruj Hu nos asegura que ahí donde vayamos vamos a tener éxito y nuestra simiente va a prosperar, no como Noah, que su simiente también pecó y cayó, y al final vino Abraham y fue el que rectificó todo. También esa pequeña luz de toda esa generación del Mabul y la generación de la Torre de Babel, de ahí también había una luz de la cual iba a salir Abraham vino para rescatar a todas las generaciones anteriores. Entonces, acá está un poco el principio de la perashá, pero no queríamos dejar, vamos a poner 10 minutos más a la clase, porque después viene la Morajana Miriam, ella dentro de una hora va a comenzar su clase de educación para un hogar saludable, están todos invitados, creo que mandamos los enlaces, todos lo tienen. Tiene que ver con el año del diluvio. En ese año 600 de la vida de Noah, no de la creación, sino de la vida de Noah, en el segundo mes, en el día 17 del mes, el día 17 es bueno, en ese día se rompieron todas las fuentes del abismo y se abrieron las compuertas de los cielos, y entonces allí se empezó a inundar todo y todo se cubrió de agua, y explica Hasidut que así como Dios dijo que no iba a volver a destruir, de todas maneras está escrito que en el futuro, en el sexto milenio y en el sexto siglo del sexto milenio, o sea, en el año 5600, eso fue 5500 y pico, hace 200 y monedas de años, fue el surgimiento del Baal Shem Tov y el surgimiento de una revolución de la ciencia. Entonces, en ese momento que el Baal Shem Tov vino, el Tzadik produjo que se unan las aguas, la unión de las aguas superiores e inferiores, que es la unión de la Torah y la ciencia, la sabiduría que es del agua, que se compara con el agua que es de Dios, de la Torah, y la sabiduría que se compara del agua que sube, que es el agua de la ciencia. También está dicho que la rectificación viene de arriba, que el agua que viene de arriba tiene que mojar el corazón que es caliente, y si no, el agua que sale del corazón, la sangre caliente, va al cerebro y domina al pensamiento, y de ahí provienen todos los problemas. Entonces acá vimos también como Dios, para eliminar a esos malvados, hizo que el agua que salía de abajo sea caliente. Y así es como es en la naturaleza también. Las aguas que vienen de la profundidad, como en la profundidad hay calor, también surgen calientes, y el agua que viene de arriba, del cielo, en el cielo está más frío y vienen aguas frías. Todo esto vamos a profundizar también, ya hablamos muchas veces, pero vamos a profundizar en nuestra recorrida por Sudamérica también. Entonces, estas son palabras del Zohar, que en el año 600 de la vida de Noah se van a unir y se va a llenar las aguas del abismo y de las aguas de la lluvia, y que el hecho de que se abran los portales del cielo y las profundidades del abismo es la unión de estas dos aguas, de estas dos sabidurías, como decíamos recién, y es la época de la llegada del Baal Shem Tov, en que se revelan todas las cosas, y es la llegada del Hasidut. Por eso el estudio del Hasidut hace que se concrete la finalidad de la creación del mundo y que venga el Mashiach, que venga la redención para todos. Y son estas generaciones finales que corresponden a las 3 horas del sexto día, cuando Adán pecó,
y entonces es la rectificación también del pecado de Adán. Y así dice el Arizal, comentando esta parte del Zohar, que justamente en nuestras generaciones, el Arizal fue el que comenzó. De hecho que el Baal Shem Tov es una reencarnación del Arizal. El Arizal fue el que empezó a revelar toda la sabiduría del Zohar en forma exponencial, y como dice en el Zohar, que esta revelación de los secretos de la Torá sirva para que llegue, para que al final de los días, al final del sexto milenio, venga la redención y que la generación de esa época, que son todas estas generaciones que estamos diciendo, se alimenten de esas revelaciones del Zohar, que se alimenten de la sabiduría de lo profundo de la Torah. ¿Y qué quiere decir que se alimenten? Que todo eso que uno lee no sea algo maquif, no sea algo que queda por afuera y uno no lo puede internalizar y no lo puede llevar a la práctica, como se hicieron en todas las generaciones. Por ejemplo, con las ciencias, es un ejemplo claro. Se sabía que una piedra cae y se traía por la tierra, pero no se sabía por qué. Y ahora en estas generaciones se está entendiendo a través de la relatividad, a través de la física cuántica. También así pasa con el Zohar y con la Torá. En la Torá está escrito que Dios creó los mundos, pero todavía no había forma de entender cómo algo espiritual se transformaba en algo material, cómo podía surgir algo a partir de la nada. Entonces la ciencia nos ayuda a entender la Torá, como explicamos muchas veces con respecto a las revelaciones que hay de los secretos profundos de la naturaleza, como la ciencia misma está demostrando que lo que existe material en realidad no existe, sino que es simplemente una ilusión y que es algo a partir de la nada. Entonces el Arizal nos hace entender, y gracias a la Arizal se revelan nuevos conocimientos de la Kabbalah, y de ahí surgió el Hasidut. El Hasidut une todo, y especialmente el Hasidut Chabad, que hace que todo eso se desparrame por todo el mundo de manera dufarasta, de tal manera que como el Baal Shem Tov recibió del Mashiach, que dijo, ¿cuándo vas a venir? Cuando se desparramen, cuando se extiendan todos sus manantiales afuera, que no esté dentro del pueblo de Israel solamente, de la tierra de Israel, y dentro de la Torá, y dentro de los sabios secretos, sino que eso se expanda a todos lados, y que cada una de las personas se transforme en sí mismas en un manantial, y que cada uno descubra el manantial de vida y ese alma pura que tiene en su interior. Entonces en ese momento en que se va a completar para que todos los humanos estemos juntos, eso está pasando en este momento. Y cada uno y uno de ustedes está siendo protagonista de esto. Y tiene el derecho y tiene la obligación y tiene el poder para hacer que todo eso llegue al alcance de todos los que están a su alrededor. Entonces, todo esto es una preparación para la revelación del interior de la Torá que se está produciendo en este momento. Y para que surja la Torá Hadasham y Titetse, ahora se puede entender lo que significa que va a salir una nueva Torá. Y entonces se puede ayudar a todas esas personas que piensan que una nueva Torá es una Torá diferente, y hacerles entender que no hay nada nuevo bajo el sol, que esa Torá que recibimos de Moshe en el monte Sinaí es la misma Torá que se está revelando ahora, aunque parezca que fuera diferente. La misma ciencia de Aristóteles y la misma ciencia de Shlomo Melech, que estaba en los principios del pueblo judío, en la tierra de Israel, la misma ciencia que hay hoy en día, solo que Dios hizo que evolucione y se revelen nuevas formas para que cada uno no se vuelva loco.
Antes decían que había que esperar hasta los 40 años, ese 40 que explicamos hoy. Pero una vez que pasaron, que llegamos a nuestra época, que el Hasidut es una nueva arca, es un nuevo diluvio que limpia todo, todas las personas pueden estudiar, no solamente los judíos, y no solamente el judío hasta los 40 años, sino que desde chiquito, desde que nace, que ya empezarle a enseñar las partes, el Hasidut, que es la Kabbalah, la parte oculta, pero de tal manera que la podamos comprender, que la podamos digerir, que podamos nutrirnos de ella. Nosotros estamos alimentándonos del Zohar con el Hasidut, pero no leerlo sin entender lo que significa, sino que entenderlo y hacerlo parte de nosotros y revelar, hacer que eso nos dé vida. Esa es la verdadera vida. Entonces, la nueva Torá es nueva a nuestros ojos, pero es la misma Torá que recibió Moshe. Ese Moshe que se sentaba a escuchar de Rabí Akiva, cómo él enseñaba las leyes y enseñaba la Torá oral, y él no entendía lo que estaba pasando, no sabía lo que él mismo había dicho, lo mismo que él trajo de allí arriba. Entonces le dijeron, cuando se calmó, cuando tuvo menujá en su alma, menujata nefesh, cuando alguien le preguntó a Rabí Akiva, ¿y esto que estás estudiando, de dónde lo sacaste? Él dijo, Torá Moshe mi Sinai. Esta es la Torá que recibimos de Moshe en el Sinaí. Entonces cuando Moshe escuchó eso, se calmó y entonces ahí se entendió que estaba bien, que esa Torá que Rabí Akiva representa la Torá oral en general, y ese fue el alumno de Rabbi Shimon Bar Yochai, fue el maestro de Rabbi Shimon Bar Yochai. Entonces, cuando uno dice que esto que está estudiando y sabe y lo trajo de la Torá que recibió de Moshe, entonces es una verdadera revelación. Pero si dice que es algo nuevo, que es un nuevo testamento, Dios lo prohíba, quiere decir que el anterior era viejo. Entonces es una forma psicológica de hacerle creer a la gente que el nuevo es bueno y que lo viejo es malo. Por eso en realidad esto no es el Viejo Testamento, sino que es Torah Hadashah Mititetze, la misma Torah. Es la Torah Moshe mi Sinai en todas las generaciones. Que tiene un montón de caras, un montón de aspectos, infinitos, y cada uno tiene su parte en la Torah y tiene la obligación de revelarlo. Entonces, como de costumbre, hay infinitas cosas que teníamos planeado. Entender de la risa el por qué estaban 15 codos por arriba de las montañas, y un montón de infinidad de cosas, que eso lo vamos a ir explicando en otros días. Pero bueno, esto que estamos diciendo está pasando ahora, en nuestros días, como dice Isabel. Así que por ahora nos despedimos. Y exacto, cuando un testamento lo deja un muerto, eso no sirve para nada, pero cuando el que lo deja vive en su simiente y sigue la tradición que él dejó, entonces él sigue vivo en él. David Melech Israel Jai Bekayam, Jacob Jai Bekayam, y todos nuestros seres queridos viven dentro de nosotros, porque nosotros mismos, nuestra alma, también es una reencarnación de aquellas personas que estuvieron antes y viven dentro de nosotros. Les pedimos que por favor contribuyan para que podamos publicar y pagar todos los gastos. A los Hashem ya tenemos pagado el viaje hasta Colombia, tenemos de regreso de Buenos Aires a Israel, pero tenemos muchas cosas todavía que pagar en el interior. Sigan colaborando, $1
por día, una moneda por día, se va juntando y todo eso lo mandan por los canales que siempre vemos y eso trae mucha, mucha bendición. La acá salva de la muerte, grande es acá que trae la redención. Y bueno, nos vemos en un ratito con la Mora Miriam y seguimos en contacto toda la semana. Bendiciones de tierra de Israel, los queremos mucho. Tengan mucha bendición para todo el mes y para todo el año.